Hay ciudades que cambian tanto que parecen borrarse de la memoria, hasta que un recuerdo las revive. La Ciudad de México es una de ellas. En los años 70 vibraba diferente, llena de rincones que marcaron época y que hoy ya no aparecen ni en los mapas. En este vídeo recorrerás 20 lugares icónicos de esa ciudad, sitios que desaparecieron o cambiaron tanto que parecen de otro mundo. Algunos quizá los recuerdes, otros te sorprenderán, pero todos cuentan una historia de la ciudad que ya no existe. ¿Te atreves a adivinar cuántos siguen vivos? Vamos a verlo. Las torres de satélite eran mucho más que esculturas modernas. En los 70 simbolizaban progreso y orgullo para quienes vivían o pasaban por el norte de la ciudad. Diseñadas por Luis Barragán y Matías Goeritz, con colores vibrantes que rompían la monotonía urbana, daban la sensación de entrar a un lugar que aspiraba a lo moderno y estético. Alrededor crecían fraccionamientos como Ciudad Satélite, con centros comerciales, casas en serie y amplias avenidas. Para muchas familias, verlas desde el coche era parte del ritual de volver a casa o salir de paseo. El Cine Regis, en Avenida Juárez, era una joya arquitectónica y cultural. En los 70, era uno de los cines más elegantes y concurridos del centro histórico. Su marquesina iluminada anunciaba los estrenos más esperados y asistir ahí era todo un evento. Desde cintas mexicanas hasta éxitos internacionales, el Regis ofrecía una experiencia completa. Una sala enorme, acústica impecable y una atmósfera que te hacía olvidar el exterior. Familias llegaban temprano para hacer fila, los niños admiraban los carteles ilustrados, y ya dentro, las butacas y decoración te transportaban a otro mundo. Muchos vieron ahí por primera vez a El Santo, a Cantinflas o a los héroes del western. Aurrerá, en los 70, no era solo una tienda de autoservicio, era parte de la rutina familiar. Con pasillos amplios, ofertas semanales y productos nacionales, ofrecía el concepto moderno de comprar todo en un solo lugar. Las sucursales tenían su encanto y para muchas familias ir al supermercado era casi una salida especial. Los anuncios repetían su eslogan en radio y TV, mientras los niños se emocionaban con los carritos de metal y los pasillos llenos de color. Los padres planeaban las compras mensuales y los hijos exploraban la zona de juguetes o buscaban sus marcas favoritas. La Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, ofrecía a los 70 un viaje histórico y visual en un solo espacio. Arquitectura prehispánica, herencia colonial y urbanismo moderno. Era una parada clásica en excursiones escolares o paseos familiares. Caminar entre ruinas mexicas, junto a una iglesia del siglo XVI y bajo la sombra de edificios modernos, tenía algo casi mágico. Además de su valor cultural, era un lugar ideal para descansar y contemplar. Los bancos, los jardines y los recorridos guiados en la Plaza de las Tres Culturas regalaban momentos de reflexión y asombro. Los niños escuchaban historias sobre los antiguos mercados de Tlatelolco, mientras los adultos conectaban con el pasado colonial y las promesas del México moderno. Gigante fue uno de los nombres más reconocidos del comercio capitalino en los 70. Con su logotipo llamativo y la promesa de precios bajos, estas tiendas mezclaban lo práctico con lo familiar. Ir al Gigante no era solo hacer compras, era saludar vecinos, probar productos, descubrir juguetes y recorrer pasillos llenos de color. Los estantes altos, los anuncios colgando del techo y las bolsas de papel con el logo estampado formaban parte de la rutina de muchas familias. Un sábado cualquiera se podía salir temprano, caminar por los pasillos y regresar con bolsas llenas y algún antojo nuevo. ¿Tú los llegaste a conocer o solo los sabes por historias en casa? En los 70, el Palacio de los Deportes no era solo un recinto monumental. Albergaba uno de los eventos más esperados, la Feria del Hogar. Cientos de expositores ofrecían desde electrodomésticos y muebles hasta inventos curiosos para facilitar la vida. Los pasillos se llenaban de familias probando productos, viendo demostraciones y viviendo una experiencia que mezclaba lo comercial con lo social. Los niños se divertían en juegos mecánicos, mientras los adultos recorrían cada stand como si exploraran un nuevo mundo. Antes de ser Six Flags, Reino Aventura fue uno de los lugares más mágicos para los niños de la capital. En el sur de la ciudad, este parque combinaba atracciones, espectáculos, zoológico y áreas temáticas que parecían salidas de un cuento. Desde la entrada, la música y los personajes daban la bienvenida a familias enteras que buscaban un día especial. Entre carritos chocones, montaña rusa y animales exóticos, muchos niños vivieron ahí su primer contacto con un mundo de fantasía real. En los 70, el sonido metálico del tranvía aún recorría la ciudad, aunque ya estaba en retirada. En rutas como Tacuba-Tlalpan, su paso lento pero constante era parte del paisaje. Esperar en la parada,
Escuchar el rechinido al frenar y mirar en silencio a los demás pasajeros tenía algo ritual. Al mismo tiempo, los trolebuses comenzaban a dominar avenidas como Insurgentes o Eje Central. Conectados a cables eléctricos, avanzaban suavemente llevando a oficinistas, estudiantes y amas de casa. Sus boletos de papel, con diseños de delfines, paisajes o figuras abstractas, se volvieron pequeños tesoros para muchos niños, guardados como si fueran estampas que conservaban el recuerdo de una ciudad que ya no existe. Algunos hasta creían que si juntabas ciertos números de los boletos del trolebús podías ganar premios. Nadie sabía si era verdad, pero lo emocionante era imaginarlo, ese pequeño juego que hacía especial el trayecto diario. En los 70, la glorieta de Insurgentes era un punto neurálgico donde coincidían oficinistas, estudiantes, comerciantes, artistas y curiosos. El cruce con Chapultepec ya era bullicioso, pero aún conservaba un aire peatonal. Se podía caminar sin prisas, mirar escaparates o detenerse a leer el periódico. En el centro, la glorieta, rodeada de vegetación y con algunas bancas, era lugar de encuentros, citas adolescentes y pausas antes de seguir el camino. El cine latino, en Paseo de la Reforma, fue uno de los recintos más imponentes de la ciudad. En los 70, su marquesina gigante iluminaba las noches y anunciaba los estrenos más esperados. Con varias salas y una de las pantallas más grandes del país, ofrecía una experiencia que combinaba emoción y elegancia. Los fines de semana, las filas daban la vuelta a la cuadra. Familias, parejas y amigos acudían no solo por la película, sino por el ritual de ir bien vestidos, respirar el olor a palomitas desde la entrada y subir por las escaleras eléctricas hacia su sala. En esa década, tianguis y mercados eran parte del latido diario de la ciudad. No eran solo sitios para comprar comida, sino puntos de encuentro donde se tejían historias, se saludaba al marchante de siempre y se regateaba con una sonrisa. Entre frutas frescas, dulces artesanales y flores recién cortadas, caminar por sus pasillos era una experiencia sensorial llena de aromas y colores. Las bolsas de papel o de tela con logotipos de supermercados eran parte de la estampa, mientras los niños corrían entre los puestos y los adultos compraban con calma y charlaban con los vendedores. El Hotel del Prado, frente a la Alameda Central, era un símbolo de elegancia y sofisticación. En los 70, recibía artistas, políticos y celebridades extranjeras. Sus salones, restaurante y bar destacaban por la atención impecable, y entre sus tesoros se encontraba el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera, que más tarde sería rescatado tras el sismo del 85. El Museo Nacional de Antropología, aunque inaugurado en 1964, en los 70 seguía causando asombro. Era ya un espacio imprescindible de la vida cultural, capaz de maravillar a miles de familias que llegaban a conocer de cerca las raíces más profundas de México. En los 70, el Museo Nacional de Antropología era parada obligada de excursiones escolares. Su arquitectura moderna, la organización temática y la calidad de sus piezas lo convertían en un viaje al pasado vivo. Los niños recorrían sus salas con asombro, mientras los padres descubrían con orgullo las raíces prehispánicas. Uno de los momentos más impactantes era pararse bajo el gran paraguas de la explanada. Esa columna que sostenía una cascada de agua parecía sacada de otro mundo. Las salas dedicadas a culturas como la mexica, la olmeca o la maya guardaban tesoros como la Piedra del Sol y las cabezas colosales. La pagoda de San Juan combinaba sabor, tradición y un toque de exotismo. Con fachada llamativa y decoración oriental, era uno de los restaurantes favoritos del centro. En los 70, familias y amigos se reunían para disfrutar de platillos chino-mexicanos como arroz frito o rollitos primavera con salsa de soya casera. Ubicada cerca del mercado de San Juan, su cocina trabajaba a toda velocidad sirviendo porciones generosas y llenas de sabor. Meseros conocidos por los clientes se movían con destreza entre mesas llenas. Su pérdida tras el terremoto del 85 dejó un hueco en la memoria gastronómica del centro histórico. En esa época, Televisa San Ángel no solo era el corazón de la televisión mexicana, era un lugar mítico. Desde ahí salían las telenovelas y comedias que marcaban la vida de millones. Aunque el público no podía entrar libremente, pasar frente a sus estudios bastaba para imaginar la magia que ocurría dentro. Muchos soñaban con asistir a una grabación o ver a algún actor famoso. Afuera, vendedores de refrescos, taxis y niños con cuadernos esperaban por un autógrafo. La fuente de petróleos, en el poniente de la ciudad, era un símbolo monumental dedicado a la industria petrolera. Rodeada de jardines y con una fuente potente, marcaba la transición visual entre Chapultepec y la gran urbe.
Muchos la usaban como punto de referencia, y para otros era parte del paisaje emocional, un icono moderno que anunciaba la expansión de la ciudad. Paseo de la Reforma, en los 70, era mucho más que una avenida transitada. Era un lugar para caminar y disfrutar de la ciudad a un ritmo distinto. Los domingos, familias enteras paseaban bajo árboles frondosos y se detenían en bancas de hierro forjado. El aire se sentía más limpio, y los edificios ofrecían una mezcla fascinante entre historia y modernidad. Monumentos como el Ángel de la Independencia o la Diana Cazadora no solo eran puntos de reunión, sino lugares de contemplación. En los 70, Paseo de la Reforma también era escenario de vida y alegría. Parejas jóvenes se tomaban fotos, niños corrían por las banquetas amplias y vendedores ambulantes ofrecían globos, paletas o retratos callejeros. Atlantis fue de los primeros parques en combinar espectáculos, diversión y animales marinos en un solo lugar. Ubicado en la segunda sección de Chapultepec, ofrecía delfines, leones marinos, shows acuáticos y zonas temáticas que transportaban a otro mundo. Su gran atractivo era el espectáculo de delfines, gradas llenas, aplausos sincronizados y saltos al ritmo de la música que quedaban grabados en la memoria. Además, contaba con juegos, restaurantes y áreas verdes para pasar el día entero sin salir de la ciudad. La estación Buenavista, en su versión original, era un punto clave para conectar el norte con el centro de la ciudad. Aunque más modesta que la actual, estaba llena de vida. El sonido del tren, las escaleras vibrando bajo los pasos y el ir y venir constante de pasajeros formaban parte de su esencia. A su alrededor, puestos de revistas, vendedores de tortas, relojeros y zapateros creaban un pequeño mundo urbano. Muchos esperaban su tren escuchando música en radios portátiles o comprando un cigarro suelto. A veces no hace falta viajar lejos para sentir que todo cambió. Basta cerrar los ojos y pensar en aquella Ciudad de México de los 70, sus colores, su ritmo y esos lugares que hoy viven solo en la memoria de quienes los conocieron. No se trata solo de edificios o comercios, sino de momentos, olores, sonidos y costumbres que marcaron generaciones. ¿Cuál de todos estos lugares te provoca más nostalgia? Cuéntamelo en los comentarios. Si disfrutaste este viaje al pasado, dale like, compártelo y suscríbete para seguir explorando juntos la historia de nuestra ciudad. Nos vemos en el próximo recorrido.